Buenas tardes, soy Esteban Cruz Hidalgo, profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Extremadura y voy a presentar en este vídeo la comunicación titulada Aspectos políticos de la institucionalización de la enseñanza en economía política en España y Portugal. Notas sobre una revolución controlada, 1784-1857. Esta es una investigación que realizo junto a mis compañeros de departamento, los doctores Francisco Manuel Parejo Moruno y José Francisco Rangel Preciado. Estudiar el proceso de instauración de las enseñanzas en economía política desde que son incentivadas con extremada cautela e incluso reprobadas por entenderse como un elemento subversivo de la sociedad, con los consiguientes cambios estructurales que producen y que aceleran hasta su institucionalización y la forma que ésta toma, coherente con la defensa de las nuevas instituciones creadas con la Revolución Liberal, es un enfoque materialista de la historia que permite comprender el conflicto, la censura, la persecución de determinados planteamientos o ideas, así como su aceptación y el impulso oficial por difundirlas en momentos históricos concretos. El objeto de esta comunicación es exponer algunos de estos sucesos y discursos que, impulsados por la creación de un nuevo marco institucional basado en la propiedad privada y en la libertad de aquellos que no poseen más que su fuerza de trabajo para venderla y poder adquirir en el mercado todo aquello que necesiten, definen los aspectos políticos de la institucionalización de la enseñanza en economía política en las dos naciones ibéricas entre el periodo escogido, que es de 1784 a 1857. Concluimos que la superestructura construida con la institucionalización de la enseñanza en economía política responde no solo a la estrategia de motivar cambios en la estructura social, sino también a controlar los conflictos que emergen con estos cambios. Tanto en España como en Portugal, las enseñanzas en economía política se vieron como una herramienta subversiva, funcional a la instauración de las instituciones liberales y se consideraron sólo adecuadas para estudiantes maduros que debían, por lo tanto, estar encomendadas a profesores dignos de la más absoluta confianza. Por ello, las pruebas de oposición, la elaboración de manuales de texto y la aprobación de una lista oficial de textos para dar clase deben verse como una serie de mecanismos para manejar con cuidado la difusión de estas enseñanzas de acuerdo a unos objetivos concretos, no solo académicos, sino fundamentalmente políticos. La economía política podría ayudar a los liberales en su lucha contra la monarquía absoluta y el antiguo régimen, pero también podía desbordar el marco deseado hacia una revolución que alterase el orden social establecido, donde continuaban como parte del statu quo los estamentos privilegiados del sistema precedente, ahora adaptados gradualmente al nuevo marco de relaciones sociales de producción. Tanto en España como en Portugal se sigue un proceso bastante similar de institucionalización de estas enseñanzas dentro de los estudios jurídicos, si bien apenas aparece delimitado a la Universidad de Coimbra en el caso portugués. La estrategia seguida en los manuales de economía política por los autores portugueses fue más pluralista que la de los autores españoles, mientras que el eclecticismo caracterizaba los textos de enseñanza de los economistas portugueses a partir de 1840, en España, partiendo también de cierto eclecticismo, se avanzaba por entonces para el lado contrario, progresivamente hacia una mayor homogeneización en torno a los principios básicos del laissez-faire que protegían el nuevo orden liberal, despojándose de toda idea que pudiese ser tildada de socialista. Así, por ejemplo, el curso de Flores Estrada, que inicialmente aparece en las listas oficiales de libros de textos recomendados, sería desaconsejado a raíz de la disputa que levantó en torno a la cuestión social y desaparecería de esta lista a la altura de 1850, mientras que al otro lado de la raya ibérica, el libro de texto escrito por Forjás de Sampaio, que tuviera diversas ediciones desde 1839, avanzó hacia un eclecticismo estratégico que en la quinta edición de 1858 evidenciaba un importante alejamiento del dogma de laissez-faire implantado en España,
y el cual puede verse como un paradigma lineal que va desde Say hasta Bastiat, pasando por Chevalier. No obstante, tanto en el caso portugués como en el caso español, la introducción de la filosofía krausista permitió desplazar el conflicto y la cuestión social hacia debates morales sin cuestionar las contradicciones de la nueva estructura social que caracteriza unas relaciones sociales de producción capitalistas erigidas por la Revolución Liberal. No fueron pocos los autores que escribieron sobre economía política que serían represaliados de alguna forma durante el proceso de cambio de las estructuras sociales del antiguo régimen hacia la estructura capitalista de un régimen liberal. Una vez la revolución liberal alcanzó el diseño institucional adecuado a los intereses del status quo, utilizó las mismas herramientas para combatir las contradicciones y conflictos que aparecían en su seno, y en concreto cualquier manifestación socialista. La economía política es una herramienta de transformación y así lo vieron quienes buscaron acabar con el antiguo régimen, pero se buscaba una transformación controlada, sujeta al mantenimiento y continuidad de ciertas élites en un mundo ahora caracterizado por la pérdida del poder colonial de los imperios y la obligación de movilizar y dirigir los recursos productivos con el fin de competir con otras potencias comerciales en el terreno del mercado. Competir por lo que antes se competía básicamente a cañonazos. En este nuevo marco de relaciones, el comerciante y el capitalista pasaban a ocupar un lugar central en los intereses de la sociedad y el modo de lograr sus intereses pues también pasaba a ser central. Entre aquellos difusores de la economía política que fueron castigados o tuvieron que huir por sus ideas, encontramos a Lorenzo Normante, primer catedrático de economía política en la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País, también a Ramón de Salas, que introduciría la economía política en la Universidad de Salamanca entre 1787 y 1792, o también a Flores Estrada, quien, exiliado, escribiría desde Londres en 1828 el primer libro de texto de economía política para el caso español. En el caso portugués, Solano Constancio, Pinheiro Ferreira y José Ferreira Borges, autor de Institutos de Economía Política, publicado en 1834, el cual sería utilizado en la enseñanza en economía política en la Universidad de Coimbra y en las clases de la Asociación Comercial de Oporto, también sufrieron, entre otros, el exilio y la reprobación de algún modo. Hubo muchos otros autores que escribieron de economía política en este tiempo y cuyos textos e ideas, muchas veces censuradas y perseguidas, no son tenidas en cuenta como influenciando la institucionalización de la economía política, si bien ciertamente lo hicieron de una manera muy concreta. La economía política trató de crear los mecanismos adecuados para fortalecerse contra estas ideas, incentivando la elaboración de libros de texto, creando listas oficiales de textos recomendados y controlando mediante oposición quién accedía a las cátedras y quién enseñaba estos conocimientos. Las ideas socialistas tuvieron una especial difusión, sobre todo entre los autores exiliados, especialmente aquellos que marcharon a Francia. Estas ideas incentivaron el repliegue más absoluto en torno a ciertos principios admitidos en contraposición a los errores que estas ideas intentaban instaurar. Si bien se defendió la enseñanza de la economía política por su utilidad para incrementar las riquezas y abandonar el atraso económico, se cuidó que se enseñaba para que la revolución liberal tomara la dirección adecuada al orden social que se quería mantener, garantizando en esta transición la continuidad del status quo económico y social y, en último término, como dique a la difusión de las corrientes socialistas. En este sentido, que las transformaciones estuvieron firmemente sujetas a una vía reformista moderada, buscando hacer progresos conteniendo en paralelo la vía revolucionaria radical, quedó reflejado en el largo y pedregoso camino hacia la institucionalización de la economía política y en su forma final. Siendo así, tanto en España como en Portugal, las enseñanzas en economía disolvían la llamada cuestión social en argumentos morales y no económicos,
evitando así el análisis sobre la estructura y dinámica del modo de producción capitalista y, por tanto, los conflictos específicos que de ella emanan. Cualquier alusión a la existencia de oposición de intereses en juegos entre diversas clases o estamentos sociales era tildada de socialista y desaconsejada de manera oficial, como ocurriría con ciertos aspectos de la obra de David Ricardo y también de Flores Estrada, y con un ímpetu aún mayor con los escritos de los socialistas utópicos, quienes serían fuertemente censurados y perseguidos. Y bueno, eh, en esta línea estamos estudiando una serie de autores, a lo más de los nombrados en el texto, para ver, pues, encontrar cómo la institucionalización de la economía política no fue un proceso lineal, meramente lógico, sino un proceso donde tienes que tener en cuenta aspectos políticos y el conflicto y ideas que son, pues, opuestas entre sí. Y bueno, muchas gracias.